Muy buena, Susana. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Muy bien, con un poquito de calor, que en el mes de julio es normal tener calor. Y nada, cuéntanos quién es Susana Sánchez. Bueno, Susana Sánchez es EFA Master Instructor. Llevo 22 años en el sector del fitness, 10 en el mundo de la adaptación, prevención de lesiones y rendimiento, y actualmente estoy cursando el grado de podología en la Universidad de Manresa, en Barcelona, en España. Y poco más, que me gusta muchísimo mi trabajo. Mi función es ayudar a todas las personas que lo necesiten y seguir aprendiendo para ser mejor persona y mejor profesional, que de eso se trata. Bueno, para quien no conozca lo de EFA, explícalos un poquito porque a lo mejor no se ubica la gente. Vale. Es una empresa norteamericana dirigida por la doctora podiatra y forense doctora Emily Sprichal. Ella es una podóloga, para que lo entendáis, algo diferente, ya que no solamente trabaja desde el campo clínico, sino también desde el plano funcional. Y bueno, yo la conocí hace más o menos 12 años porque estaba haciendo unos cursos de valoración funcional y me hablaron de que iba a venir ella aquí y me apunté porque tenía curiosidad e inquietud por el pie, porque nunca jamás en la vida había hablado sobre ello y bueno, a partir de ahí me puse a trabajar con el entrenamiento del pie descalzo y al final pues actualmente estoy trabajando para ella. Y nada más. Lo que sí que os puedo decir que es una empresa que no solamente se basa en la educación barefoot, que también tiene un enfoque integrado holístico del movimiento humano, donde se tratan también todo lo relacionado con las líneas faciales. ¿Qué es lo que más te llamó para dedicarte a ello del pie? Bueno, lo que más me llamó es la curiosidad de ver cómo, bueno, la curiosidad no es la palabra correcta. Yo me empecé a dedicar a esto porque vi que realmente desde el pie, que es nuestra base, podíamos equilibrar el resto de estructuras. Y por eso empecé a tener más inquietud sobre ello y fíjate que he acabado, cursé los 3 niveles con Dr. Emily, me llamó para que fuera a Estados Unidos, a Nueva York, al congreso de Master Instructor, me puse a dar las formaciones y pensé, ¿por qué no prepararte bien y entrar en la universidad y estudiar podología, que será un complemento muy grande para poder enseñar de verdad y correctamente a los demás lo que es el entrenamiento del pie descalzo y también teniendo siempre la visión desde la parte clínica, ¿no? Porque creo que y considero que también es importante. ¿Crees que tenemos una buena salud de pie actualmente? Bueno, cada vez más se va teniendo más percepción, ¿no? de la importancia que tiene el estar descalzo, el trabajar un poco el pie. Lo que no se tiene todavía mucha constancia es de que es importante también entrenar desde el pie, que no solamente el pie, porque el pie es importante, pero desde él podemos, como digo, equilibrar todas las estructuras de nuestro cuerpo. Por lo que es importante y yo estoy muy contenta de que haya mucha gente que cada día se sume más a esto de entrenar y trabajar el pie descalzo, pero que también animo a que lo hagan desde el pie descalzo. ¿Y por qué crees que es tan importante trabajar desde el pie descalzo o el pie en sí mismo? Pues fíjate, porque simplemente con descalzarte tú ya puedes estimular a nivel sensorial esos pequeños nervios que tenemos en la piel, más a nivel superficial, y que llevan información a una velocidad impresionante al cerebro. La gente que va calzada o con calcetines, porque a mí muchas veces me dicen, no, es que yo estoy por casa y estoy con calcetines, ya, pero estás mermando esos mecanorreceptores tan importantes que son los encargados de enviar esa información al cerebro, que es lo que hace además que si estos están mermados, la gente tenga una mala postura, un mal equilibrio, etcétera, etcétera. O sea, es fundamental. ¿Existe evidencia sobre ello, sobre el entrenamiento con pie descalzo?
Yo podría pasaros un montón de estudios que tengo, además los tengo aquí a mano, pero el principal es el del foot to core, por eso digo desde el pie y no solamente el pie. El estudio este del foot to core, que yo creo que lo ha leído, lo ha tenido que leer todo el mundo y si no, pues que me lo pidan, se demuestra que trabajando la musculatura intrínseca del pie podemos ser capaces a través del ejercicio del short foot de equilibrar el resto de estructuras y mejorar un arco que está caído. O sea, qué decirte, hay mucha evidencia, más de la que se piensa, y que si queréis puedo compartir con vosotros cuando queráis. Bueno, si alguien quiere que le hable a Susana, que después compartiremos las redes sociales y dejaremos también en las notas del episodio todas las redes sociales que tienes. ¿Y serían todos los pies iguales o hay grandes diferencias? O... Bueno, podemos etiquetar los pies en pie plano o pie cabo, pero vamos, hay montones de tipos de pie plano y de pie cabo que creo que ahora no es el momento de hablar sobre esto porque es algo mucho más complejo, pero lo que sí que está claro es que los pies se comportan de maneras diferentes, aunque sea plano o cabo, aunque tenga esta etiqueta o la otra, y que se deben de abordar de manera muy personalizada, no a nivel general. Claro, antes fuera de cámaras estábamos hablando sobre, pues esto, que al final cada uno tendría que hacer individualizado y lo común que es el recomendar ejercicios para una persona que a lo mejor no tiene dolor y esa estructura es para él normal. ¿Puedes abordar este caso un poquito más y así que la gente lo entienda mejor? Bueno, realmente, Óscar, recomendar ejercicios a nivel general no es muy conveniente, porque ya te digo que cada persona se comporta de una manera diferente, pero no la persona, sino el pie, se comporta de una manera diferente y dependiendo de lo que nos encontremos hay que realizar un tipo de ejercicios u otros. Lo que sí que está claro que, por ejemplo, mira, principalmente para mí lo más importante es el spreading toes, el spreading toes, el foot tripod, que ya sabéis que es el triángulo del pie, los 3 apoyos de las cabezas metatarsales, o sea, los 2 apoyos de las cabezas metatarsales y del talón. Esto hay que trabajarlo, que estén bien, o sea, que las fuerzas estén bien repartidas, que no carguemos más en el primer dedo que en el quinto. Hablo de dedos, es que claro, cabezas metatarsales a veces utilizo un vocabulario que a lo mejor no se entiende. Las almohadillas, me refiero a las almohadillas del primero y del quinto y del talón, son 3 puntos de contacto que debe tener el pie en el suelo y que a veces no se trabajan y es muy importante esa repartición de cargas. Si cargamos más en este que en este, esto nos va a repercutir a la hora de propulsar, por ejemplo, que es el tercer rocker de la marcha. Entonces, no solamente centrarnos en ejercicios de control motor de los dedos, por ejemplo, o en trabajar el ejercicio del short foot, que el ejercicio del short foot tiene ciertas progresiones que la gente desconoce. Se ponen directamente a trabajar este ejercicio sin, por ejemplo, tener estos apoyos que generen las presiones necesarias cuando apoyamos el pie en el suelo y el arco cae. Es muy complejo todo esto, pero bueno, a rasgos generales yo voy a intentar explicaros todo de la manera más sencilla posible. Sí, pero es complejo, pero vivimos en un mundo en el que las redes sociales se hacen recomendaciones sin prescripciones y si tú intentas emular algo que está haciendo una persona con mucha movilidad, a lo mejor no está recomendado para ti, ¿no es así? Bueno, lo que tenemos que tener cuidado cuando realizamos una publicación es que yo sé que siempre se suele hacer con la mejor de las intenciones, pero el problema está que no nos damos cuenta que a lo mejor nosotros llevamos descalzos mucho tiempo y haciendo este tipo de trabajo de movilidad y la persona que puede llegar a ver ese vídeo, a la que le puede llegar ese vídeo, puede ser que no tenga la misma movilidad que tú en el pie, fuerce más de la cuenta y en lugar de generar algo positivo, podemos provocar una disfunción en una de las falanges o lesiones importantes. Entonces, ¿por qué pensáis que en mi Instagram, por ejemplo, no hay mucho vídeo? Porque yo soy de las personas que piensa que generalizar no es lo más adecuado.
Si realizo un vídeo, siempre lo hago pensando en que hay personas que lo van a ver y que hay que intentar explicar lo mejor posible todo, no simplemente cogerme los dedos y movérmelos para atrás y para adelante, porque así le voy a dar movilidad. Pero ¿y si hay un dedo que a lo mejor no es reductible, es decir, que ya está patológico y tú le estás forzando de esa manera? No te das cuenta que puedes llegar a crear no sé, la lesión ya está, ¿no? Ya tiene la patología la falange, pero a lo mejor puedes crear que esa articulación haga un alus rigidus, por ponerte un ejemplo. Un alus rigidus es que hay cero de movilidad, de dorsiflexión en el dedo, ¿entendéis? Entonces, cuando grabamos un vídeo y publicamos, hay que ser consecuentes y hay que pensar que no todo lo que tú eres capaz de hacer lo puede llegar a hacer todo el mundo. Entonces, decir, este ejercicio es muy recomendable hacer, pero que cada uno lo haga a su ritmo, cosas así, ¿no? Yo creo que son más acertadas que ponerme yo a mover los dedos del pie, que tengo mucha movilidad y que el siguiente lo va a intentar hacer y no es capaz de hacerlo. Y por hacerlo se va a hacer daño. Yo, al final comparto tu visión y ahí pues a lo mejor se debería de aconsejar de que antes de empezar a hacer ningún tipo, que por lo menos tuvieran una valoración hecha por un profesional y que les dijera que sí pueden hacer. Como estabas hablando, el tema de las presiones, si tú no tienes un análisis de presiones no vas a saber si presionas igual por los 3 puntos. Exactamente, por eso muchas veces decimos de entrenar el ojo, pero bueno, ya están las baropodometrías que tienen los podólogos o que algunos profesionales ya incluso de la actividad física y el deporte tienen en su poder, y con estas plataformas pues se puede detectar con muchísima más claridad si la persona está ejerciendo esas presiones correctamente. Bueno, yo en realidad cuando evalúo una marcha esto lo veo, pero el día de mañana tendré mi baropodometría y contrastaré esa información que intento conseguir a través del ojo, ¿no? Y de ciertos test. Así, en el top de ejercicios que ves de recomendaciones y que crees que podría causar más daño, ¿cuál podrías? Yo creo que no hay ningún ejercicio que esté contraindicado. Desde mi punto de vista, creo que lo contraindicado es lo que no se sabe enseñar bien o lo que no se necesita, ¿no? Porque hay mucha variedad de ejercicios, por eso muy bien, como has dicho tú, previamente debemos de evaluar a la persona y cerciorarnos de que realmente necesita un ejercicio u otro. Pero yo creo que contraproducente es lo que se hace mal o lo que se recomienda y no es necesario. Aunque muchas veces decimos, bueno, es que podría ser por prevención, pero ojo con la prevención, porque a veces la prevención se puede transformar en lesión. Así que yo siempre pienso que hay que tener las cosas muy claras antes de recomendar nada a nadie. Por eso las redes sociales no creo que sea el sitio adecuado para aprender o para que te digan qué ejercicio debes hacer mejor o peor. Quitando de ejercicios, y ahora ya es otro tipo de recomendación, que son los separadores famosos de dedos. Explícanos qué son los separadores de dedos y si son siempre útiles o si son todos iguales. Háblanos un poquito de ello. Bueno, os comento, como estamos comentando hasta ahora, no todos los pies son iguales, ¿no? Ni todas las falanges son las mismas, ¿no? Entonces, hay gente que a lo mejor tiene las falanges no reductibles o algunas que no son reductibles. Reductible significa que no tienen movilidad, que se han quedado rígidas, que no se mueven. Entonces, a esta gente, si le ponemos un corrector de estos de silicona blando, no nos va a ayudar en nada. Pero, sin embargo, una persona que tenga los dedos rígidos no le van a mejorar, no se van a volver más flexibles, pero sí que es cierto que al pie le vamos a dar un gran descanso si nos ponemos uno rígido. Y hablo del sofá, no ponerte a caminar con ellos. Respecto a los correctores blandos, pues mira, mis clientes, los que lo necesitan, entrenan con el puesto y son de gran ayuda. Pero un dedo no reductible, una falange no reductible, ponerle ese tipo de corrector no va a servir para nada. De hecho, en un dedo no reductible yo elegiría unas siliconas preparadas por un profesional, como es el podólogo, que seguramente le va a ayudar muchísimo más que cualquiera de estos correctores estándar que venden. Los correctores estándar, lo comentábamos antes, Óscar, no todos son los mismos.
Yo no tengo ningún inconveniente de que si alguien tiene dudas de qué tipo de corrector debería de comprar, que me contacte, que yo se lo puedo decir siempre y cuando me envíe, bueno, enviarme una foto del pie no, se podría tantear a ver y quedar, es que claro, si no hay palpación es complicado. Me iba a meter en un campo que no, porque yo creo que siempre hay que evaluar antes de recomendar algo y yo no tendría problema, pero tendría que ver previamente a la persona y hacer una palpación y una No, serie de test que se deben realizar. estás en Manresa ahora, ¿no? Has dicho. No, estoy en Barcelona, estoy en Vilafranca del Penedès, en Barcelona. Manresa es donde estudio, que es donde está la universidad. Bueno, pues si alguien está por allí, por la zona, que te escriba y que se acerque a verte. Bueno, que Nada. aprovechen la oportunidad no solamente por los correctores, porque ya que vienen ya sería hacer una evaluación exhaustiva y recomendar lo que necesite como prevención o como redactación. Iba a preguntarte un poco las consideraciones que tenías que hacer una persona a la hora de elegir si quiere elegir un corrector de este tipo. No sé si quieres introducir un poquito más esto. Bueno, es que yo estaba intentando decir que, bueno, que si alguien quiere que me pregunte, ¿no? Al principio sí que estuve recomendando correctores, pero según he ido estudiando y avanzando en el grado, tengo muy claro que sin evaluar a la persona prefiero no recomendar, porque hay muchísimos tipos de correctores y no todos son los adecuados. Lo que sí que puedo garantizar es que un corrector que sea de estos blandos, de silicona muy blanda, para unas falanges que sean, que no tengan movilidad ya, que estén completamente rígidas, no tiene ningún sentido poner un corrector de estos porque no le va a ayudar en absoluto. El corrector, de hecho, no corrige, simplemente es una ayuda. Es decir, si tú tienes los dedos así y te pones un corrector rígido, si es que te va bien, vas a conseguir que los dedos se separen y sobre todo le vas a dar un descanso al pie, pero no vas a solucionar el problema si ese pie no se trabaja. Esto que quede bien claro, el corrector no es un corrector, no funciona como tal. Lo que hace es ayudarte a relajar esa musculatura del pie y esas falanges, pero no te va a corregir el problema si no trabajas desde el pie y el pie. ¿Y a qué personas les podría ayudar? Por generalizar de alguna manera. Una vez que se ha testeado, yo, por ejemplo, mirar, las personas con alus valgus, pues depende. Pueden empezar con el corrector blando. El alus valgus es el juanete, la gente que tiene el juanete, que también puede ser que tengan el juanete en el quinto dedo, que luego ya te comentaré un poco las patologías generales, que he visto que lo comentaremos luego. Pues para el juanete del primer dedo del quinto, se puede usar un corrector blando. ¿Por qué no poner el rígido directamente? Porque no lo van a aguantar, es obvio. Les va a provocar, si el dedo está redirigido ya a lateral y le pones un corrector que le esté obligando a lo bestia a hacer esto, al final a la persona, aunque no tenga dolores, va a sentir ese dolor. Y no es que esté un día 2 minutos y al día siguiente 3, es que debería de comenzar por uno de silicona que sea blando, que no le produzca dolor y que ya le está tirando poco a poco del dedo. Por la noche, si quiere, después de ponerse este, o un mes después, empezar con el rígido, ir alternando, pero de golpe y porrazo comprarse un corrector rígido y ponérselo, yo no lo recomiendo, porque además es que no le va a corregir el problema, si no refuerza esa musculatura intrínseca, porque es la causante de esa deformación en el primer dedo, esa falta de estabilidad y de fuerza en la musculatura intrínseca del pie. No es solamente a nivel de postura, es a nivel de las falanges también. Es importantísimo que esa musculatura esté trabajada y estimulada correctamente y equilibrada. Cogiendo ahora un poco tu experiencia trabajando en tantos años en el pie y ahora tus estudios en podología, ¿qué lesiones son las más comunes que aparecen en la gente normal? Bueno, lo más común ya sabéis que es la fasciosis plantar o fascitis plantar, que se llama. Esto lo padece muchísima gente, o bien por sobrepeso, o bien porque el pie es rígido o por un mal calzado, puede ocurrir por montones de cosas. También lo que hemos hablado, el alus valgus o el quintus valgus, que es lo mismo que el alus valgus, pero en el quinto dedo del pie, es decir, un juanete. Juanete en el primer dedo o en el quinto dedo. Cada vez estoy viendo más casos de quintus valgus.
de Alus valgus en el quinto dedo. El neuroma de Morton, famoso neuroma de Morton, ¿por qué aparece? Por un calzado que nos está provocando esto, estrechez, muchísima estrechez. Los tacones también pueden ser causantes de este tipo de patología. ¿Qué más cosas? El alus limitus funcional, que es una artrosis de la articulación del primer radio del pie, que también es la que produce, de la metatarsofalangica, que también produce el famoso alus valgus en el primer dedo y en el quinto dedo. Es que al final está todo relacionado, Óscar. Las metatarsalgias también, provocadas por los tacones. La gente tampoco se hidrata mucho los pies. La cremita de urea al 10%, por favor, hidrátense los pies, sobre todo ahora en verano que lleváis sandalias y todo esto. Pues también pueden producir este tipo de patologías. ¿Qué hay también? Fíjate, Óscar, por un mal cordonaje puesto en un calzado podemos provocar una periostitis. Yo he cambiado el cordonaje a gente diagnosticada de periostitis y en 2 días ya se les ha marchado el dolor. Y llevaban haciendo tratamientos de fisioterapia y no me mejoraban. Mira, sí, es súper interesante esto y al final lo recomendable que es ir a un profesional que esté cualificado para ello, porque a veces nos damos tumbos de un lado para otro y no sabemos encontrar la tecla que nos lleve a mejorar. Yo, mira, Óscar, soy de las personas que piensa que aquí hay una escala, ¿vale? El primero es el médico y es al que deberíamos de ir a pedir un diagnóstico, pero por ejemplo si es del pie, ¿por qué no ir al podólogo, que es el especializado en todas las afecciones del pie? ¿Por qué la gente va al traumatólogo? Sí que es cierto que entra dentro de la mutua y el podólogo no, el podólogo solamente entra si eres diabético. Pero a veces es más importante empezar y atajar el problema desde el profesional adecuado y no irte a un fisio, que sí que hay fisios que están especializados en el pie, porque yo tengo un amigo que está haciendo un doctorado, pero esto no es lo normal, que un fisio esté especializado en el pie. Por norma general, del pie saben más bien poco. O irte a un traumatólogo generalizado. Es como cuando tienes una lesión y te vas a un trauma que trata gente sedentaria. Si eres deportista, ¿cómo no vas a un traumatólogo deportivo? Directamente. A veces damos vueltas porque no vamos al profesional adecuado. Pues esto es lo mismo. Si tú tienes una afección en el pie, pide hora con un podólogo. Has hablado de los factores que pueden alterar nuestra pisada, como son el tema de la obesidad. No sé si te gustaría nombrar alguno más. La obesidad es que puede ser el calzado, también puede ser una persona que está sentada todo el día en una silla, las plantillas, por ejemplo. Yo no soy antiplantillas. Antes de entrar a la universidad sí era antiplantillas, pero ahora me doy cuenta que es que hay personas que realmente necesitan llevar la plantilla, pero el llevar la plantilla no significa que no tenga que hacer trabajo de y desde el pie. Cuidado. Pues las plantillas, por ejemplo, están mermando estos mecanorreceptores de los que hablábamos antes, que envían información al cerebro. Por eso, más cosas, los vendajes. Cuando tú vendas a una persona está perdiendo esa sensibilidad, esa estimulación sensorial. Por eso hay que descalzarse y retirar todo esto, que sí, durante el día a día a lo mejor te puedes poner la plantilla porque sea necesario o tienes que llevar un vendaje porque realmente tienes un esguince y tienes que llevarlo durante X tiempo, pero no acostumbrarte a llevarlo de por vida y en el momento que puedas descalzarte. Fíjate si es fácil, Óscar, que las personas mayores, antes de comenzar un entrenamiento, lo primero que deberíamos de hacer es descalzarles, porque ya solamente con eso ya vamos a ganar muchísimo. Hasta en un diabético, que yo en la universidad dicen prohibido que los diabéticos caminen descalzos. ¿Por qué? A ver, si dejamos un área fuera de peligro, que no haya obstáculos, ¿por qué no hacer que esa persona se descalce? Yo trabajo con una persona que tiene claudicación intermitente, que tiene neuropatía diabética, y le he dicho que se descalzara en zonas controladas y esta persona por las noches no podía dormir y no notaba la sensibilidad y ahora no tiene sensibilidad, pero por lo menos los mecanorreceptores de la temperatura los nota, Óscar, y antes no percibía cuando estaba el suelo frío y cuando estaba caliente. Por favor, descalzar a los diabéticos, pero no que vayan por la calle ni por sitios que estén sucios o que se puedan golpear. Pero si estás en un área controlada, ¿por qué no descalzar a esa persona?
Si es que le estás ayudando a que esa neuropatía mejore. Luego yo no soy de vender nada, pero realmente la clienta esta que te comentaba de Parkinson llevaba botas ortopédicas, me llevaba una plantilla del podólogo, pues ahora solo lleva las plantillas de Dr. Emily de Naboso y camina muchísimo mejor y se está ahorrando 500 euros, que ya no es un tema de dinero, es un tema de postura, es un tema de que puede caminar mejor, de que conmigo entrena descalza, tiene artrodesis en la articulación de chopar, las tiene fijadas y esta persona es capaz de caminar en una colchoneta descalza y en el suelo. Y le han dicho toda su vida que no puede caminar descalza. En vez de ayudar, lo que estamos haciendo es perjudicar a las personas. El pie es nuestra base y desde ahí se envía muchísima información al cerebro. Por favor, un poco de por favor. Un poquito de por favor. Bueno, dado nuestra cultura y demás, siempre vamos calzados. ¿Qué nos puedes contar sobre la elección del calzado y el pie? Bueno, yo sin evaluar no suelo recomendar ningún tipo de calzado a nadie. A mí me escribe mucha gente y me dice, ¿qué calzado me compro para correr? Pues depende. No es cuestión de que prones o que supines, no es cuestión de que un calzado sea mejor que otro. Es cuestión de que, ¿para qué lo quieres? Eso para empezar. ¿Para qué lo quieres? Lo que no podemos hacer es que yo voy por la calle y veo a la gente que lleva calzado de running para pasear. Ese calzado no es para pasear, es para correr. Entonces, vamos a empezar por llevar un calzado adecuado según la actividad que realicemos. Claro, es que me tengo que comprar más de un par de zapatillas. Ya, pero es que si te pones un calzado de running para caminar y también para correr, al final ese calzado se va a desgastar antes porque no sé si lo sabéis, pero el calzado se desgasta más caminando que corriendo. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas el pie está más tiempo en el suelo que cuando tú corres. Y caminas más que corres. Entonces, al final, eso tiene un deterioro, que la gente a veces me vienen aquí y llevan 5 años con el mismo calzado, con el mismo Óscar. Me dices que estoy muy a gusto con este calzado, pero me duele la espalda. Digo, claro, como no te va a doler la espalda, si es que ese calzado está hecho polvo. A veces no es que tengas una lesión en la espalda, es que llevas un calzado que lleva 5 años. ¿Qué tipo de calzado es el adecuado? Pues necesitas un calzado adecuado dependiendo de la actividad que vayas a realizar. Si vas a caminar, pues de caminar. Si vas a correr, de correr. ¿Cuál? Pues sin evaluar no recomiendo absolutamente a nadie nada. No, no me la juego. Porque puede ser que diga un calzado y no les vaya bien. Seguro que no les va bien, Óscar. Bueno, vamos a hablar de cositas más interesantes y cogiendo por etapas, empezando por los bebés. Y es muy normal que salgan los niños con la madre, con el carrito ahí, con las zapatillas súper chulas. ¿Sería recomendable ponerle esas zapatillas al bebé? Pues mira, los bebés deberían de ir descalzos todo el día o ponerle unos calcetines. Los zapatos no tienen ningún sentido. Y hasta los 8 años se están formando los arcos plantares. Y a veces no nos estamos dando, bueno, los padres no se dan cuenta de que el calzar a ese niño lo que está es provocando una patología a largo plazo o no, porque no se sabe, porque se generan muchísimos cambios. Es como el debate este de ponemos plantillas a niños pequeños porque vemos que caminan mal. Pues en mi opinión no se deberían de poner plantillas si no es estrictamente necesario. Y yo creo que a partir de los 12 años sería a lo mejor una buena opción a niveles generales, pero antes no, porque se generan muchos cambios y si tú pones un calzado a un niño pequeño, le vas a perjudicar, porque todos los niños pequeñitos caminan con las piernas en varo, o sea, tienen varo, y eso luego se va modificando solo. ¿Para qué poner una plantilla para corregir esto? Quiero decir que hay muchos tipos de podólogos. Hay algunos que solo se dedican a poner plantillas a todo el mundo para generar dinero, pero también hay otros que sí que tienen en cuenta todos estos factores y ponen la plantilla cuando es estrictamente necesario, porque a día de hoy yo conozco ya varios podólogos que delegan en otro tipo de profesionales para que les hagan trabajo desde el pie. Hemos hablado de los niños. Ahora les toca a las mamás o a las mujeres que no son mamás con los tacones. Y es un tema que genera bastante controversia. ¿Cuál es tu postura?
Mi postura es que por norma no son recomendables, pero usarlos de vez en cuando tampoco pasa nada. Hay unos protocolos, además, que nos enseñó el doctor Emily, que los quiero compartir con vosotros. Además, hice un artículo hace poco y grabé un vídeo sobre ello, comentando qué protocolos debemos de seguir a rasgos generales antes de ponernos unos tacones si no estamos habituados a ellos o si estamos habituados a ellos. Lo primero de todo, pasarse la pelotita por la planta del pie durante un minutito, por las 3 zonas de la fascia plantar, zona medial, zona central y zona lateral, relajando bien ese pie, luego caminar de puntillas por el pasillo, que esos pies estén bien hidratados, es súper, súper importante, luego te pones el calzado y te vas. ¿Esto sería para antes? ¿Para antes? Bueno. Esos son los protocolos de antes. Los protocolos de después, cuando tú vuelves, lo primero es descalzarte, porque cuando te quitas esos tacones, la sensación es de que el pie se hunde en el suelo, aunque el suelo esté duro. Te vuelves a pasar la pelotita y haces estiramientos. Hacer estiramientos de los extensores de los dedos, súper importante. Posiciones, pues mira, no tengo el pie aquí, pero por ejemplo, imagínate que este es mi pie, estiramientos de este tipo irían muy bien para relajar esos dedos que van a tener tendencia a ponerse en garra. Primero, porque no caben en el zapato, porque el zapato siempre va a ser más estrecho. Y segundo, porque liberarlos es la mejor opción. Después de hacer ese estiramiento, ponerte el corrector. Lo que hemos hablado antes de los correctores, pues ahora sería un buen momento de que te pusieras un corrector para relajarlos. Y en este momento yo no recomendaría el corrector rígido, yo pondría el blando, porque han estado durante muchas horas sometidos a esa tensión y el corrector blando nos va a ayudar a relajar ese pie sin tensionarlo en exceso, sin crearle, no sé cómo decir la palabra, no me sale ahora mismo, sin generar un exceso de, o sea, un cambio drástico. Ahora no me sale la palabra. Mejor relajarlo, pero de una manera más controlada, no ponerte un corrector rígido que te suponga un cambio drástico. Has dicho que los tienes los vídeos por redes sociales, ¿no? Has dicho que habías compartido tú los vídeos de movilidad. En mi página web yo escribí un artículo sobre esto y ahí vienen todas las pautas, puse muchas más cosas, pero bueno, lo principal, Óscar, es la hidratación, pasarse la pelota, caminar de puntillas, estos son protocolos de antes, ¿vale? Y ponerte el calzado, intentar buscar calzado de tacón que lleve algo de plataforma. Esto también os lo digo, los tacones anchos son mucho más cómodos que los de aguja, pero bueno, si te los tienes que poner un día puntualmente no pasa nada, pero intentar eso, buscar mejor plataformas y bueno, si son un poco más anchos de la parte de adelante de horma, pues mejor. Y los protocolos de después, pues es descalzarse solo primero, descalzarse y pasarte la pelota de nuevo y el corrector. Y la hidratación también es importante. Urea al 10%, acordaros, esa crema es vital y sobre todo en verano ahora con las sandalias y todo esto que salen tantas grietas, el pie hay que hidratarlo porque también genera exceso de tensión en la musculatura. Aquí me vino un día una persona, una amiga mía, que tenía todas las cabezas metatarsales, tenía aquí como una piedra y es que no se hidrataba nunca los pies. Dice, es que me duele toda la zona de las almohadillas del pie. Digo, claro, si es que estás con calzado abierto todo el día y no te estás hidratando los pies. Se le había formado ahí una queratosis, unos callitos, que claro, tuvo que ir al podólogo a rebajarlo. Hemos hablado de tacones, ahora vamos a hablar de otros tacones, los drops en zapatillas de deporte. ¿Qué nos puedes contar de ellos y si son buenos o son malos o en qué caso no estaría recomendado? Bueno, el drop yo creo que cuanto menos drop mejor, pero más que del drop es más interesante hablar del tema de la amortiguación y de las fuerzas de impacto. Yo creo que, bueno, el drop, no todo el mundo puede llegar al calzado minimalista, sé que a lo mejor después me vas a preguntar sobre ello, pero en una persona con recidivas, por ejemplo, en el tendón de Aquiles, es inviable que llegue a un drop 3, a un drop 2 o a un drop 0. Bueno, el 2 no existe, o sea, el 3 o el 0. Es inviable, o sea, mínimo un 4. Yo, por ejemplo,
Si la suela no es rígida, no puedo correr, porque tuve lesiones en el tendón de Aquiles, de mi pierna derecha, y el calzado blando solamente lo aguanto para caminar, para correr no. Cuando se generan muchas fuerzas de impacto, mi tendón de Aquiles no aguanta. Sí que es algo que se puede entrenar y se puede mejorar, pero yo no lo recomiendo, porque yo sí, nada más caminar con calzado minimalista por la calle ya noto molestia en el tendón y luego me tiro un mes con dolores, incluso generando el cambio de la marcha, que sabéis que cuando caminamos entramos de talón, cosa contraria que se debería de generar en la carrera, pero en mi caso no se puede y como en mi caso tengo experiencia por ello, si tienes lesiones del tendón de Aquiles no es recomendable utilizar calzado minimalista, porque tu tendón de Aquiles no lo va a soportar. Y ya volviendo a lo del drop, pues eso, dependiendo si ha habido lesiones recidivas o no, hay que tener en cuenta qué drop hay que poner. Por ejemplo, si en un pie plano poner un drop 0 es inviable si no se ha entrenado el pie, aunque se podría llevar perfectamente. No sé si sabéis que el tendón de Aquiles en las personas que tienen el pie plano es más corto con respecto a las personas que tenemos el pie cabo. Es decir, el pie cabo es cuando tienes más arco y el pie plano es cuando hay una caída del arco plantar, que no hay mucho arco. Luego también está el arco normal, que este es el ideal, pero lo que se suele ver en la población, porque vamos mal calzados, es más pie cabo o pie plano. Pero también existe el pie normal, con arco normal. Eso en cuanto al drop. Si quieres saber algo sobre la amortiguación, te hablo, si no, no te explico nada. Lo que sí, es súper interesante y entra también al tema de la amortiguación. Vale, pues la amortiguación es casi más importante. Yo recomendaría la menor amortiguación posible, ya que pensar que esa estimulación sensorial de la que estamos hablando antes, cuanto a mayor amortiguación, el pie percibe menos las fuerzas de impacto que se generan en el golpeo del talón contra el suelo, que como todos sabéis es energía potencial que hay que transformar en energía elástica. Y ese cambio se produce, o sea, esa carga se produce en el tendón de Aquiles y esa descarga también se produce en el tendón de Aquiles. Luego, a mayor amortiguación, menor percepción de las fuerzas de impacto y más riesgo de lesión. Esto es importantísimo. ¿Cuánta cantidad de amortiguación? Pues depende de lo que te acabo de comentar del drop. También depende de si la persona ha tenido recidivas o no ha tenido recidivas. También entrenar en superficies, o sea, calentar o preactivar en superficies donde después vayamos a correr o vayamos a caminar. Es importante descalzarse para que ese pie perciba por qué superficie se va a mover. Todo esto es importante de saber, pero como ves, el drop es importante, pero la amortiguación más todavía. Y depende, hay que evaluar a la gente, no se puede recomendar a rasgos generales, venga, todo el mundo nos vamos a comprar las Vivo Barefoot o todos nos tenemos que comprar Nike. No, cada persona necesita un calzado específico y porque tiene unas necesidades diferentes. Y también tenemos necesidades diferentes dependiendo de la actividad que vayamos a realizar. Por favor, no caminéis con zapatillas de running. Es el consejo de Susana en este podcast. Sí, porque voy por la calle y es que todo el mundo lleva zapatillas de running, ¿eh? Y van andando. Al final es eso, que cogen las zapatillas de running para utilizarlas para la calle y los tacones porque no pueden correr con ellos, si no también correrían. Totalmente, Óscar, totalmente de acuerdo contigo, porque hay gente que es fan de los tacones. Fíjate que Dr. Emily es muy fan de los tacones, pero ella sigue sus protocolos. Y yo me pongo tacones de Pascuas a Ramos y te puedo decir que hago los protocolos y no me duelen los pies, ¿eh? Y estoy más de 12 horas con los tacones puestos. Pero hago los protocolos antes y después. Ya sabe la gente que tiene que pasar por tu web. Nada, has hablado de las zapatillas minimalistas, coméntanos más sobre ellas, que aquí también hay bastante controversia con el uso de ellas. Bueno, lo que no podemos es generalizar y recomendar a todo el mundo porque hay que darle libertad de movimiento al pie, todo esto es muy cierto. El calzado minimalista es cierto que respeta esa naturalidad de movimiento, ¿no? Ese movimiento natural del pie, cosa que una zapatilla con suela rígida o con drop alto y mucha amortiguación no te va a permitir. Eso es indiscutible, pero insisto en que no todo el mundo puede utilizar ese calzado.
Tenemos también la zapatilla de transición. La zapatilla de transición lleva amortiguación, pero también hay calzado minimalista con amortiguación hoy en día. Es decir, que a lo mejor tú puedes llevar un drop cero y llevar un poquito de amortiguación que te va a ir bien. Ese es mi caso. Yo podría, como tengo el pie muy entrenado, he probado calzado minimalista con un poquito de amortiguación y la verdad que me ha ido muy bien. Lo que no me va bien es a lo mejor no llevarlo, la amortiguación, porque mi tendón de Aquiles no soporta esa carga. Pero sí que se podría recomendar el calzado minimalista siempre y cuando hubiese un entrenamiento del pie. Si no, calzado de transición. Lo que no podemos hacer, mira, yo estoy llevando ahora un caso, es que os voy a poner el ejemplo y así lo vais a entender mejor y no doy tantas vueltas, porque a veces quiero explicaros muchas cosas y me salgo del tema. Me ha venido una persona que de correr con calzado tradicional ha pasado al minimalista. Lleva 6 años que estaba corriendo con minimalistas y no entendía por qué se lesionaba. Porque con las otras también se lesionaba, pero con estas no conseguía correr más de 4 kilómetros sin dolor. Le cogí yo, le evalué y tal, y el problema principal, que no estaba en el pie ni estaba en la rodilla, estaba en la cadera. La cadera tenía una inestabilidad increíble. Tenía un mal posicionamiento corporal. Para mí, la estabilidad proximal es lo primero que se debe trabajar mucho antes que la movilidad distal. Es decir, el trabajo del pie está muy bien, pero si no estamos estables a nivel proximal, a nivel distal no nos vamos a mover bien jamás de los jamases. Es decir, el pie soporta las cargas, pero el pie y la cadera trabajan en consonancia siempre. Hablamos del core. Dentro del core también está la musculatura profunda de la cadera, está el psoas mayor, está el diafragma, está el suelo pélvico, el gran olvidado, que es súper, súper importante y que trabaja en consonancia con el diafragma. Todo esto es importante para que el pie se mueva bien. Y bueno, este chico, fijaros, del calzado tradicional pasó al minimalista. Pues yo le he llevado del minimalista al de transición. Está corriendo con el de transición y en 2 meses me ha dicho que ahora mismo estamos ya metiendo cargas de 40 minutos corriendo con un calzado tradicional, con un drop, está corriendo con drop 4 y con un poquito de amortiguación sin dolores. Y llevaba 6 años que no podía hacerlo. Este chico no llegaremos a correr al calzado minimalista, no voy a dejarle que corra con calzado minimalista. Pero ¿sabéis por qué? Porque yo no creo que se pueda correr con calzado minimalista con 0 de amortiguación. Yo no lo creo. Creo que a la larga esto genera problemas si no se entrenan ciertas cosas. Se puede llevar a cabo, pero hay mucho trabajo que hacer detrás que no se está haciendo. Y no os enteráis, pero hay muchísima gente con lesiones post calzado minimalista, porque no han realizado un trabajo exhaustivo, no solamente a nivel del pie, sino a nivel de toda la musculatura profunda de la cadera, etcétera, etcétera, lo que os acabo de comentar ahora mismo. Que todo esto no es por vender los cursos de EFA, pero todo esto se trata en los cursos de EFA y es importante que la gente lo conozca. Que no es me dedico al pie y punto, no, la cadera y el pie y la cadera. Es que todo se basa, o sea, trabajan en consonancia y una sin la otra no pueden funcionar correctamente en la vida. Bueno, somos sistemas dinámicos complejos y eso es lo que debería entender debería entender la gente, que somos más que el todo, más que la suma de nuestras partes. El trabajo analítico está bien, pero hay que acabar con un trabajo global, ¿vale? Hay determinadas cosas que se pueden hacer analíticas y hay otras que directamente las podemos implicar de manera global. Yo soy de las personas que piensa que cuando se hace una evaluación deberíamos de centrarnos un poco más en qué es lo que está haciendo bien la persona más que lo que está haciendo mal. Lo que está haciendo mal se anota, pero ¿y lo que está haciendo bien? No se tiene en cuenta. Yo, por ejemplo, en el curso este que te comentaba, que he creado, el de Planifica el ejercicio correctivo, hablo sobre esto, porque es lo que he echado en falta en los cursos. He echado en falta que se hable de lo que hace bien la persona, no solamente de lo que se hace mal. Y volvemos un poco al inicio de la entrevista, que al final a lo mejor no es tan mal para esa persona en sí. No sé si estás de acuerdo en ello, porque al final a lo mejor esa persona no tiene ninguna disfunción con ese patrón motor y están tratándole algo que lo va a volver más disfuncional. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo ya sabes que lo hemos hablado y te lo he comentado.
un corredor que tiene un genu valgo muy pronunciado y no se ha lesionado nunca, yo personalmente no lo toco. No lo toco para mejorar el rendimiento. Si esa persona ya te está corriendo a 3 el kilómetro por debajo. Te hablo, por ejemplo, de alguna mujer, ¿no? ¿Por qué voy a tocar yo a esa persona aunque me corra con un genu valgo si no tiene ninguna disfunción? ¿Que a largo plazo tendrá problemas? No te lo discuto, pero es que eso es rendimiento. Pero es que hagas lo que hagas, esa persona va a tener un deterioro. ¿Pero por qué? Porque es un machaque continuo y porque, desgraciadamente, hoy en día en atletismo se sigue entrenando como hace 40 años. No se están generando cambios. Pero ya no hablo a nivel de técnica de carrera, hablo a rasgos de que, por ejemplo, hago elíptica 30 minutos dentro de mi entrenamiento y eso no cuenta. Y eso sí cuenta, señores, claro que cuenta. Y no le metas tanta carga al corredor, que es que lo estás machacando. A lo mejor esa persona corre con un genu valgo, en la carrera no le está generando ninguna lesión, pero las cargas que tú le estás metiendo sí que le van a generar eso, porque a lo mejor podría estar haciendo kilómetros de bicicleta en lugar de estar metiéndose 240 kilómetros a la semana, que me parece una auténtica barbaridad, que hoy en día se sigue haciendo esto. Pero bueno, eso son maneras de que a mí me va bien y para qué cambiar. Hay que cambiar en determinados momentos. Te he aclarado esto porque sí, yo si la persona no se ha lesionado nunca no voy a generar cambios, pero sí que a nivel de entrenamiento podemos generar cambios, no a nivel de técnica de carrera. No sé si me explico, Óscar. Sí, y al final acarrearán ese problema al deterioro estructural o al fallo estructural que ellos habían detectado en el inicio. Al final, sí. Y es un poco como retroalimentar. Ya te dije yo que fallaba esto, teníamos que haberlo corregido, y no es por la carga de carrera, sino simplemente es porque tenías una disfunción estructural. Eso es que hay disfunciones estructurales que además no se pueden cambiar y que no se pueden cambiar, pero sí podemos modificar un poquito. Ojo con esto, porque dicen es que una luz valgus es una luz valgus y ya hay que operarlo. Pues bueno, depende, porque yo he tenido clientes y conozco compañeros que han estudiado los cursos de EFA a la vez que yo, mucho antes de ser Master Instructor. Una compañera concretamente de Madrid que ella tenía juanetes, tenía luz valgus y ha transformado el alus valgus en un bunion baby, que se llama. Es decir, ha conseguido alinear un poquito más el dedo y esa esóstosis que se ha formado, al alinear el dedo ya no se ve tan exagerada, ¿no? Esa esóstosis sigue estando ahí, pero no se ve esa deformación tan hacia medial. Es decir, que lo estructural lo podemos modificar un poco. Y podemos frenarlo si queremos con ejercicios. Lo que pasa es que hay que ponerse a hacerlo, que esa es otra. Yo ahora, hablando de esto, me estoy acordando de un cliente que tuvimos que tenía una cifosis estructural bastante grande y, bueno, para que no sepa, es una joroba y el tema estaba en que tú no le podías decir a esa persona por la espalda recta. Primera, porque le vas a causar una frustración muy grande, y segunda, porque a nivel estructural está hecho así. Ya no le vas a poder modificar esa función, esa forma de la columna. Exacto. Entonces, lo que hay es que mejorar esa situación dentro de las posibilidades del paciente cliente. Eso es. Yo he visto muchos casos de cifosis que han mejorado. En salas de musculación, fíjate, en salas de musculación lo he visto. Y yo tengo clientes con esa patología y han mejorado la postura. Sí, no, me refiero a que sí que pueden mejorar, pero que no esperes que llegue a una espalda recta totalmente. Por supuesto, igual que una escoliosis. Una escoliosis se puede mejorar o una disimetría se puede mejorar, porque además las disimetrías, la cantidad de casos que hay que no son estructurales y se tratan como si fueran estructurales y son funcionales. ¿Por qué? Porque los test no se hacen bien, porque ahora mismo se está cuestionando si la telemetría realmente es exacta, que es la prueba de diagnóstico que se realiza para estudiar si realmente la persona padece una disimetría o no la padece. Es que para hacer la telemetría es bastante complicado, y aquí ya entraremos en otro debate muy, muy grande, y creo que no es el motivo del podcast.
Esto mejor hablarlo con un profesional especializado en radiodiagnóstico, desde luego. Totalmente. Y nada, para que la gente se pudiera llevar a casa, ¿cómo podría ver que su pie empieza a ser disfuncional o es disfuncional? ¿Cómo podría hacer el testearse o ver alguna manera de verlo, detectarlo? Lo primero sería, si tienes dolor, por supuesto que ya sabes que algo está ocurriendo y tienes que asistir a un profesional cualificado para que te trate el pie, no cualquier persona. El dolor es lo primero. Y yo insisto, la figura del podólogo es a la primera persona que debéis de ir si tenéis algún problema en el pie. Más cosas que te pueden llevar a pensar que puede ser que tengas algún problema. Si tú ves que en tu calzado te salen agujeros, ya sea a nivel de la punta de los dedos del pie, o puede ser a nivel lateral o a nivel medial, que veas tú que hay agujeros o deformaciones en la zapatilla, pues plantéate que probablemente tengas que ir al podólogo. Lo del arco plantar, hay veces que la gente no sabe si realmente está en el suelo el navicular, si no está muy en el suelo. Esto ya es más complicado, pero sí que te digo que mediante los agujeritos, el dolor y las deformaciones de la zapatilla, puedes saber si realmente tienes algún problema. Que a veces, Óscar, esto está causado a consecuencia de la cadera, ya te digo, porque la cadera y el pie trabajan en consonancia. Anda que yo no me he encontrado gente que ha venido con dolores de rodilla y el problema estaba en la cadera y le han estado tratando la rodilla durante ni se sabe los años. Hemos estabilizado esa cadera y se han acabado los problemas. Porque la rodilla al final es la estructura que está entre el pie y la cadera y es la que sufre. Y sobre todo ahora con la tendencia que hay al sobrepeso y a la obesidad, las personas suelen padecer de este tipo de problemas porque se desestructura totalmente cadera, hombro, rodilla, tobillo, y todo esto lleva a problemas bien de alguna articulación o bien de todas, y eso también habría que cuidarse muchísimo. Sí, hay que tener mucho cuidado, sobre todo las horas que estamos sentados. Soy el mejor ejemplo, he estado durante 2 meses, durante muchas horas estudiando y bueno, he acabado aquí, hacia este lado. Me iba hacia este lado porque además cruzaba el pie de nervios, de tensión, el pie derecho a nivel del tobillo, lo cruzaba por la izquierda, me creé una ensopatía a nivel del tendón común de los isquiosurales y así hay muchísima gente. El pie, gracias a Dios que lo tengo bien trabajado y la cadera, pues cuando estoy sentada se me desestabiliza totalmente. ¿Qué hay que hacer? Pues ejercicios del patrón respiratorio, lo primero que hay que hacer. Ese suelo pélvico, hay que ir a profesionales cualificados que te enseñen a cómo estimular el suelo pélvico. Es muy importante el trabajo del suelo pélvico, no se tiene en cuenta. Estamos con patrón respiratorio, sí, pero es que el patrón respiratorio también va con el suelo pélvico. Es una unión y un conjunto de estructuras que tienen que trabajar en consonancia que es complicado, Óscar, ¿eh? Hacer recomendaciones así a nivel general no es fácil. No es fácil sin una previa evaluación y sin un diagnóstico a veces, ¿no? De un profesional sanitario cualificado. Yo me quedaría con este último consejo, que al final que no es fácil hacer una recomendación general y que vayan a un profesional a ver este problema. No te voy a pedir que me hagas ningún tipo de recomendación a nivel general porque, como hemos visto a lo largo de todo el podcast, no hay recomendaciones generales en este tipo de casos. Una sí, una. Descalzarse, por favor, sin calcetines y sin zapatos. Y utilizar, la segunda, utilizar el calzado necesario según la actividad que vayamos a realizar. Estos 2 consejos sí que os los puedo dar. Del resto, sin ver a la gente, prefiero no hacerlo. Porque si me equivoco, lo que puedo hacer es causar problemas a la persona que me está escuchando. Y esto no me lo perdonaría nunca. Porque para mí, mi trabajo es una responsabilidad de cara a los demás. A nivel global hemos hablado de muchas cosas. ¿Te gustaría añadir alguna puntualización, alguna cosita más? No, bueno, lo que me gustaría es eso, que nos pongamos en la piel de las personas que nos están viendo cuando estamos grabando un vídeo para intentar demostrar lo mucho que sabemos, porque muchas veces
no es cuestión de ayudar a los demás, sino el decir, ay, me voy a hacer muy conocido, me van a conocer quién soy porque tengo 350 likes. No, olvídate de eso. Si verdaderamente eres un profesional que tienes ilusión y pasión por lo que haces, debes de plantearte cómo grabas ese vídeo, por qué grabas ese vídeo y no pensando en que vas a ganar más dinero o en que te van a conocer más o menos, porque eso al final no importa. Lo que importa en esta profesión es ayudar a las personas que más nos necesitan y creo que esa no es la vía. Todo lo que sea a nivel general, Óscar, yo no creo que sea la vía. Sí que es una ayuda, pero de verdad, siempre recalcar lo que estamos comentando tú y yo. Esto lo podéis hacer de esta manera, pero siempre consultarlo con un profesional cualificado. Y cuando existe una condición patológica, que vayan al médico o al profesional cualificado. Una vez que tengan el diagnóstico, Óscar, si quieren, pueden venir a ti y tú les puedes recomendar ejercicios para frenar o para mejorar un poquito esa patología que tú tienes, ¿no? Ya sea estructural o no estructural. Si no es estructural, pues para mejorarla. Pero si es estructural, para frenarla un poco y para intentar que mejore en la medida de lo posible, porque eso, lo que hablabas de la cifosis, nunca vas a tener una espalda recta, pero ¿y si mejoras esa postura? ¿Cuánto va a ganar esa persona? Pero a nivel de todas las estructuras va a ganar muchísimo, porque además a veces ese problema que tenemos en las extremidades superiores viene por alguna disfunción de la extremidad inferior. Por eso hay que asistir al profesional cualificado, ya sea de rodilla, de cadera, si eres deportista, si no eres deportista. Si eres deportista, no vayas a un traumatólogo generalizado, vete a uno deportivo, que es el que te va a entender y va a poder abordar tu caso. No es lo mismo una persona que está sentada que una persona que hace 200 kilómetros a la semana. Bueno, estos que hacen 200 kilómetros normalmente son profesionales élite y van a ir directamente al traumatólogo deportivo, pero los que copiáis a los de élite, que intentáis entrenar como ellos, que no sois ellos, ni lleváis la misma vida que ellos, traumatólogo deportivo, no generalizado. Para finalizar, siempre pido al invitado que viene que me recomiende un libro y una persona para que venga a este podcast. Pues mira, Óscar, os va a parecer mentira, pero yo no soy de idolatrar a nadie, pero te puedo decir que a mí Dr. Emily me cambió la vida. Me cambió la vida a nivel profesional, cambió mi visión y quiero recomendaros su libro, el de Barefoot Strong, sinceramente porque es un libro muy pequeñito, donde te explica muy bien cómo se trabaja desde el pie descalzo y los convenientes e inconvenientes que tiene el entrenar desde el pie descalzo. Y creo que hay muchos libros que son muy buenos, pero este libro lo recomiendo para todo el que quiera aprender un poquito más sobre el entrenamiento del pie descalzo. Y recomendar a una persona, pues mira, en este caso quiero recomendar a mi amigo Juan Ángel Mañas, que es un profesional de cruzado en las lesiones. A ver si me sale ahora el nombre de su empresa. Readaptación funcional creo que se llama. Jam Sport. Es Jam. Es Jam Sport, sí, ahora no sé por qué no me salía el nombre. Es que me han tocado el timbre de la puerta, que no sé quién será ahora mismo, pero bueno, no voy a abrir, voy a terminar con el podcast. Quien sea tendrá que llamar después. Y nada, quiero que le entrevistes a él porque creo que es una persona que tiene mucho que decir. Muy pocas veces le entrevistan. Hay mucha gente que la veo siempre en redes, que creo que está muy bien que estén, pero hay otras personas que no se las entrevista con tanta asiduidad y creo que tienen mucho que decir y me apetece que Juan Ángel sea una de esas personas. Además de ser un grandísimo profesional, es un gran amigo y el problema es que él siempre ha estado detrás de Jam. Seguramente muchos profesionales del ejercicio conozcan por el congreso que montan, que es un congreso a nivel internacional muy grande aquí y tiene pues eso, mucha cabida, pero Juan Ángel no suele mostrarse mucho a las personas y a mí me causa un poco de tristeza porque al final es una persona que tiene mucho conocimiento, ha estudiado muchísimo y creo que puede aportar muchísimo. Sí, por eso mi voto es por él en este caso. Me apetece muchísimo en estos momentos que
le entrevistes porque creo que es la persona idónea ahora mismo. Me apetece. Pues nada, Susana, muchísimas gracias por regalarme tu tiempo y acompañarnos en esta horita. Y nada, de nuevo gracias y hasta luego. Muchísimas gracias a ti, Óscar, por darme esta oportunidad de poder compartir los pocos conocimientos que tengo sobre el pie. Espero el día de mañana seguir con estas inquietudes y bueno, no cambiar mi manera de ser ni de pensar a la hora de trabajar y de abordar los casos de todas las personas que confían en mí y bueno, poder ayudar también a los compañeros, que de eso se trata. Un abrazo muy grande, cuídate mucho, Óscar, y muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego.